Obvia, con Eduardo Juchín. Eduardo Juchín, buenos días y bienvenido, buen viernes, ¿cómo estás? Muy buenos días, Carmen. Me da un enorme gusto saludarte. Y hoy quisiera comenzar con un artículo tuyo que escribiste en mayo de 2016 y que se llamó El incombustible señor Cerón. Obviamente aludías a Tomás Cerón de Lucio en aquel episodio que desmintió propiamente aquella tesis de la verdad histórica de la PGR, la verdad oficial del gobierno, en relación con la desaparición de 43 estudiantes normalistas. Eh, He recordado este artículo, en particular su título, porque hay varios funcionarios más incombustibles en este sexenio. Y otro de ellos es Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, quien hoy está en medio del escándalo y la tragedia a causa del socavón que se abrió en el llamado Paso Express de Cuernavaca. El piso del Paso Express se abrió y se tragó a dos hombres que fueron víctimas de la mala construcción de ese libramiento morelense, una obra que lleve a corrupción, una obra que debió ser cerrada cuando los vecinos advirtieron que algo extraño había, que se oían ruidos raros, que mostraba deslaves en sus cercanías, que había un muro a punto de colapsarse, como lo Lluviosita de mi advirtió corazón, vamos. el, el ayudante del municipio de Chipitlán, Mario Meneses. Antes, Ruiz Esparza estuvo involucrado en el caso del tren de alta velocidad México-Querétaro, cancelado a raíz de las revelaciones hechas por la unidad de investigación de Aristegui Noticias sobre la llamada Casa Blanca de Peña Nieto. Anteriormente, el propio Ruiz Esparza también estuvo involucrado en la compra de dos barreras móviles para el viaducto bicentenario o viaducto elevado que corre sobre el anillo periférico norte. Las barreras, si recordaremos, permiten modificar el sentido del tránsito en horas pico, pero fue pagada al doble de su precio real, y esto a una empresa propiedad de Ricardo Arturo San Román Dune, amigo del hoy presidente Peña Nieto. Total que ahí hubo también otro escándalo, como lo documentó en su momento la propia unidad de investigaciones especiales, con un trabajo de Rafael Cabrera e Erwin Huerta, obviamente de la unidad de investigaciones especiales, decía, de Aristegui Noticias. Solo en un año, 2014, el grupo IGA, propiedad de otro amigo del presidente, del hoy presidente, y del propio Ruiz Esparza desde los tiempos en que Peña Nieto era gobernador del Estado de México, fue beneficiado con contratos estatales este grupo IGA, y en ese solo año, en 2014, ganó 900 millones de pesos en licitaciones con la dependencia federal. En 2015, un consorcio entre Aldesa, la empresa Aldesa y la empresa EPCOR, ganó el contrato para la ampliación del libramiento o Paso Express de 14.5 kilómetros en Cuernavaca, Morelos, que ahora es el escenario de una tragedia y de una exhibición de la corrupción que rodeó a la construcción de esta obra fallida. Y ahora resulta que una de las empresas constructoras del Paso Express, EPCOR, está vinculada con GUTSA, una empresa que está inhabilitada por el gobierno federal a causa de anomalías en la construcción de la estela de luz, cuyo costo, como recordamos, Carmen, se disparó 400 millones de pesos. Esto fue en la estela de luz. Y por cierto, en el Paso Express también aumentó el precio, se duplicó y llegó a 2.200 millones de pesos. Estos aumentos en casi toda obra pública millonaria del gobierno de Peña Nieto es algo que no debe tomarse a la ligera. ¿Qué pasa que no presupuestan bien? ¿O acaso fijan precios menores a los reales
solo para ganar licitaciones. Esto es algo que debería concitar la atención de la Secretaría de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación. Además de esta obra, EPCOR, una de las constructoras del Paso Express, ganó en consorcio con otra, SACIR Construcciones, la licitación para construir la losa de orientación del Centro de Transporte Terrestre del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y en tanto, la otra empresa del consorcio constructor, Aldesa, obtuvo el contrato para la edificación de la torre de control del mismo nuevo aeropuerto de la Ciudad de México por un monto de 1.242 millones. Es claro que debe revisarse la idoneidad de estas empresas, las empresas que construyeron el fallido Paso Express, para hacer instalaciones tan sensibles como las del nuevo aeropuerto. Como consecuencia del socavón, ya sabemos, dos hombres, Juan Mena López y Juan Mena Romero, padre e hijo, perdieron la vida. Y es claro que esas dos muertes claman por justicia después de que ambos sufrieron una agonía terrible que supone la muerte por asfixia, según ha trascendido, porque todavía no se conoce, o por lo menos yo no conozco, el resultado de la necropsia, el resultado oficial de la necropsia. En este caso hay un drama humano intensa porque por el que atraviesan las familias de de ambas víctimas. Recordemos que una de las víctimas, el hijo, según ha informado Héctor Raúl González, recibió una llamada de su pareja, quien desde el socavón le dice le dice el hijo a la novia, según unas versiones y según otras, esto fue dicho a compañero de trabajo. No te preocupes, caímos en en un hoyo, pero estamos bien. Y más tarde habría de confirmarse horas después, porque los rescatistas tardan varias horas en llegar y además se encuentran con que no es fácil el rescate porque hay riesgo de más derrumbes y la seguridad de los rescatistas quedaría en riesgo. Y bueno, pues lo que encuentran es, cuando por fin sacan el vehículo que cayó al socavón, se encuentran ya no al padre y al hijo que iban a trabajar, sino a sus cuerpos inertes. ¿Podemos imaginar el dolor de sus familias? Todos hemos de morir, sí, pero la muerte duele más cuando no llega por su propio paso, sino es empujado por la violencia o por la corrupción y la negligencia criminal de los hombres. En ese sentido, hay que citar o conviene citar un tuit de Aristóteles Núñez, ex jefe del Servicio de Administración Tributaria, que dice: secretario Ruiz Esparza, no es un socavón, no es la lluvia, es negligencia y corrupción. Deje de hacerle daño al presidente y al país. Renuncie. Eso es lo que pide Aristóteles Núñez, pero por todo lo aquí expuesto y por otras razones, Gerardo Ruiz Esparza debe dejar su cargo, pero no solo eso, debe ser investigado y en su caso juzgado, como lo ha pedido el vicepresidente de la Cámara de Diputados, como lo han pedido otros legisladores del PAN y el PRD, debe ser juzgado por el socavón mortal y por los actos de probable corrupción que vienen desde los tiempos en que Ruiz Esparza era secretario de Comunicaciones del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto. Cuando era secretario de Comunicaciones del gobierno mexiquense, orquestó aquella turbulenta historia del derecho de vía de la carretera Chamapa-Lechería, como lo han denunciado la iniciativa ahora de Alfredo Figueroa y Emilio Álvarez y Casa, y también por el abogado Pablo Díez Gargari. En esa truculenta historia, Carmen, como lo has reportado varias veces en este programa, 50 millones de pesos que presuntamente aportó el gobierno mexiquense
para el derecho de vía, con el paso de los años se convirtieron en 1.566 millones de pesos que en parte o en total fueron muy probablemente destinados a la campaña de Alfredo del Mazo en el Estado de México. Esto, aunque el INE, que en estos momentos está discutiendo los dictámenes consolidados sobre los gastos de campaña de NESA y otras entidades, no haya detectado el INE ese gasto. Pero bueno, esta es otra historia. Por lo pronto, Carmen, muy buen fin de semana para ti y por supuesto para la audiencia. Muy buen fin de semana. Bueno, pues lo trataremos de tener, pero aquí déjame regresar. Perdóname que me detenga en lo que estás diciendo. Es muy importante volver a escuchar o detenernos en el significado que tiene que el ex director del SAT emita un mensaje de esa naturaleza. Es ya un exfuncionario, no está ya en la estructura gubernamental, Aristóteles, pero digamos que el hecho de que un funcionario de alto nivel de este mismo sexenio, que salió de su cargo a la salida del mismo secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en su momento, bueno, también se retiró de su cargo en el SAT, Aristóteles. ¿Podríamos recuperar de nuevo, Eduardo, este mensaje en tweet de este exfuncionario mexicano? Porque no tiene desperdicio en su frase y en el significado que tiene que alguien que haya formado parte de la estructura gubernamental de este sexenio lo diga con esta contundencia. En efecto, Carmen, parece claro que Aristóteles tiene información sobre la conducta de Gerardo Ruiz Esparza en la Secretaría de Comunicaciones. Su tuit es contundente, pero además escribió otro todavía más severo quizá, porque dice: señor secretario Gerardo Ruiz Esparza, sus 48 años no valen 2 vidas. No, no lo valen. Entienda eso, caray. Este es el otro tuit de Aristóteles Núñez, que hay que pensar, e insistiría en eso, en que tiene información para saber que en efecto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como parece evidente, en este sexenio es un centro de corrupción que tiene múltiples vertientes y que pone en duda no solo la rectitud de esa secretaría y de Ruiz Esparza, sino que llega a sus vertientes, llega a sus ondas periféricas, incluso al presidente Enrique Peña Nieto. Pues ese es exactamente el tema, Eduardo Juchín. Das al clavo respecto a este personaje y su actuación gubernamental, no solamente en este sexenio, sino en el gobierno de Enrique Peña Nieto cuando fue gobernador del Estado de México. Y bueno, tal como lo recuerdas en esta expresión del incombustible, en este caso hay varios incombustibles en este sexenio y uno de ellos indiscutiblemente es Gerardo Ruiz Esparza. Frente a todo lo que se ha planteado y las diferentes vertientes, además del socavón, que no es desde luego el único foco de atención sobre Ruiz Esparza, pues la pregunta es obligada, Eduardo, para cerrar esta reflexión tuya. ¿Puede Peña Nieto quitar a Ruiz Esparza? Y la respuesta es no, no puede Peña Nieto quitar a Ruiz Esparza, y la pregunta es: ¿por qué no puede un presidente de la República quitar a un funcionario tan cuestionado, tan señalado, tan rodeado de escándalos? Porque efectivamente, como dices, esos escándalos rozan e involucran directamente al presidente de la República. En efecto, Carmen, y es algo que viene de lejos, viene del sexenio de Peña Nieto, como lo ha planteado muy concretamente esta iniciativa ahora que mencionaba, y que pues ha tenido una labor muy importante al documentar estas irregularidades en lo que llama el ciclo. Es decir, hay un entramado, hay un mecanismo de corrupción y de financiamiento ilegal para las campañas con el solo fin de mantener el poder. Y en este caso está involucrado, como ya sabemos, la empresa OHL, esta truculenta historia
que solamente puede darse en este país, aparentemente, en que 50 millones de pesos se convierten en 3.566 que el gobierno, reiteradamente gobiernos anteriores se negaron a pagar una indemnización por una aportación que ni siquiera se tiene certeza de que fue efectivamente aportada para el derecho de vía de la autopista que mencionábamos, Chamapa-Lechería. No se tiene la certeza de que haya sido aportada, pero aunque lo hubiera sido equivalente, lo que entonces se pagó el equivalente es a 50 millones de pesos actuales, pero mediante un acuerdo pues muy extraño, por llamarlo eufemísticamente, se decide cuando llega Peña Nieto a la presidencia y Ruiz Esparza a la Secretaría de Comunicaciones, se acuerda pagarle al gobierno mexiquense más de 3.500 por indemnización. No a la que tiene derecho el gobierno mexiquense, como lo ha planteado claramente el abogado Pablo Díaz Vergari. Pues ni más ni menos. Oye, para cerrar, aprovechando el tema, pues ya es una conexión de temas obligados sobre el mismo personaje y situaciones. No sé si alcanzaste a escuchar la lectura que dio el abogado el abogado Díaz Gargari sobre la carta que le envió a Lorenzo Córdoba, y pues la lectura que dio esta mañana en este espacio de noticias, pues esperando que con el derecho de petición que alude o que quiere hacer valer, pretende que se lea en la sesión del Consejo General del INE esta mañana o este día, cuando se revise el tema de la fiscalización. ¿Crees que algo así pueda ocurrir en un Consejo General del INE? Yo creo que sí puede ocurrir, Carmen, sobre todo si el abogado Pablo Díez le envió esta carta también, no solamente a Lorenzo Córdoba, el presidente del Consejo, sino a todos los integrantes del Consejo General. Porque yo esperaría que si todos los integrantes reciben esta exitiva de Díez al Córdoba, alguno tendría que pedir expresamente que el secretario ejecutivo le diera lectura a esta carta, o bien emplear a alguno de los miembros del Consejo General su propio tiempo para leerla él mismo. Es decir, yo sí veo posibilidades porque es un asunto central y además hay un cuestionamiento sobre lo que el Instituto Nacional Electoral tiene que hacer, tendría que hacer y que parece que no hizo respecto a esta denuncia. La formalidad es queja en materia de fiscalización que recibí, pero primordial de parte del Consejo General del INE, pero bueno, pareciera por lo que se ha trascendido hasta ahora que no lo hizo y que sencillamente dirá que no tiene fundamento, que no hay competencia, lo que ya mencionaba anteriores, es decir, parece que se va a materializar. Pero el hecho de que alguien que ha planteado con tanto detalle y de forma tan documentada el caso de el gobierno mexicano, campaña de Alfredo del Mazo, el hecho de que alguien como el abogado Díaz Gargari plantee esta situación, yo creo que debe merecer atención del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Sin la menor duda, coincido contigo, Eduardo Huchim, de lo que debería atender un órgano del Estado pues encargado de una tarea tan importante como el arbitraje electoral. Y pues sí, efectivamente hay materia para la atención de los fiscalizadores del INE, hay herramientas legales para que indaguen acerca de esos 3.566 millones de dinero que se puede presumir
que se debe investigar porque se puede presumir que pudieron haber sido utilizados en alguna medida precisamente en las campañas electorales. En este caso se entendería que en la campaña asociada al gobierno de Erubiel Ávila, que fue el gobierno que, eso sí, está ahí con los documentos que presenta Díez Gargari, recibió estos 3.566 millones de pesos, cuyo origen, quien lo dijera, es 50 millones de pesos de hace muchísimos años de la carretera Chamapa-Lechería, y todo esto que explicó Díez Gargari esta mañana y en ocasiones anteriores. Bueno, pues ahí están los temas. Eduardo Juchim, gracias por el análisis, por la revisión y por traer a cuento los tweets que ha subido en su cuenta Aristóteles, el director del SAT, Aristóteles Núñez, que bueno, pues buscamos justo cuando estábamos conversando contigo, le hemos mandado un mensaje para hablar con Aristóteles Núñez, este hombre que dice: secretario Ruiz Esparza, no es un socavón, no es la lluvia, es negligencia y corrupción, deje de hacerle daño al presidente y al país, renuncie. Esto puesto así es muy fuerte, y más si viene de alguien que ha sido parte de altísimo nivel de la estructura de gobierno de este sexenio, que dejó de estar en el SAT, pero que ahora tiene pues una postura ciudadana, así de crítica y así de directa. Le mandamos un mensaje a Aristóteles y nos acepta una conversación que tendremos, Eduardo, en este instante después de la pausa. Regresamos para hablar con él y gracias por poner el tema en la mesa.